El hombre del pasaje era un misterio. Siempre estaba allí, sentado en la misma silla de la cafetería, con su periódico arrugado entre las manos. Nunca hablaba, solo observaba. Sus ojos, hundidos y oscuros, parecían haber visto demasiado, saboreado en exceso la amargura del mundo. Vestía siempre de gris, un gris apagado que se confundía con las sombras del estrecho y húmedo pasaje. Algunos decían que era un escritor fracasado, otros, un espía jubilado. Nadie lo sabía con certeza. Su presencia, sin embargo, era una constante. Una nota discordante en la melodía cotidiana del pasaje. Los clientes habituales lo ignoraban o lo evitaban, como si su silencio fuera contagioso, una enfermedad invisible que se transmitía a través de la mirada. Solo la camarera, una mujer de mediana edad con un rostro curtido por el sol y el trabajo, parecía percibir algo más en él. Una tristeza profunda, un dolor silencioso que resonaba en el silencio del local. Un día, simplemente desapareció. Su silla quedó vacía, el periódico sin leer. La ausencia del hombre del pasaje era más notable que su presencia. El silencio del local se hizo más pesado, más denso. La camarera, con una extraña mezcla de alivio y melancolía, suspiró, como si una parte de la historia del pasaje se hubiera esfumado con él. La vida en el pasaje siguió su curso, pero algo había cambiado. Una sutil alteración en el equilibrio invisible que solo aquellos que habían compartido el silencio del hombre podían percibir. Dos hombres aparecieron simultáneamente en los extremos opuestos de un pasaje que atravesaba el teatro. La luz del día, intensa y opalescente, inundaba las calles, dejando el pasaje, por contraste, largo y oscuro. Cada uno de ellos solo percibía al otro como una silueta negra en la penumbra. No obstante, se reconocieron al instante. Ambos eran hombres de apariencia singular, y se odiaban. El pasaje cubierto desembocaba, por un extremo, en una de las empinadas calles de la Delphi, por el otro, en una terraza con vistas al río, coloreado por el crepúsculo. Una de sus paredes era completamente lisa, perteneciente a un café-teatro de escaso éxito, ahora clausurado. La otra presentaba dos puertas, una en cada extremo. No se trataba de las habituales entradas para artistas, sino de accesos privados, destinados, en este caso, a los protagonistas de la obra de Shakespeare de esa noche. Figuras de su calibre suelen desear entradas y salidas discretas, tanto para propiciar encuentros como para evitarlos. Los dos hombres, sin duda amigos íntimos con acceso privilegiado, se acercaron a la puerta al final del túnel con idéntica tranquilidad y confianza. Sin embargo, no con la misma velocidad. El que caminaba más rápido, situado a mayor distancia, compensó la diferencia, llegando al mismo tiempo que su compañero. Se saludaron cortésmente y aguardaron un instante hasta que el más veloz, que parecía también el menos paciente, llamó a la puerta. En esto, como en todo, se oponían, aunque ninguno era inferior al otro. Como individuos, ambos eran generosos, capaces y populares. Como figuras públicas, ambos ocupaban el primer nivel. Sin embargo, todo en ellos, desde su gloria hasta su apariencia, era diferente, incomparable. Sir Wilson Seymour era un hombre cuya influencia se extendía por todo el mundo. Cuanto más se frecuentaban los círculos más exclusivos de cualquier profesión o de la política, más se encontraba uno con Sir Wilson Seymour. Era el hombre inteligente en 20 comités poco brillantes, y, además, un experto en cualquier tema, desde la reforma de la Real Academia hasta el proyecto del bimetalismo en Gran Bretaña. En las artes, en particular, gozaba de una reputación de omnipotencia. Su singularidad era tal que nadie podía decidir si se trataba de un gran aristócrata dedicado al arte o de un gran artista acogido por la aristocracia. En cualquier caso, nadie. Su apariencia era distinguida en el sentido exacto del término, convencional y peculiar a la vez. La moda no podía encontrar ningún error en su chistera de seda, aunque se diferenciaba de las demás, quizá un poco más alta, lo que contribuía a su estatura natural.
Su figura, alta y delgada, caminaba ligeramente encorvada, pero proyectaba una imagen de fortaleza, no de debilidad. Su cabello gris plateado, más largo de lo habitual, no lo envejecía ni le confería un aspecto afeminado, a pesar de ser rizado, no lo parecía. Su cuidada barba puntiaguda le daba un aire más varonil y agresivo que el de aquellos viejos almirantes de Velázquez cuyos oscuros retratos adornaban su casa. Sus guantes grises, con un ligero tono azulado, y su bastón de empuñadura plateada parecían, también, algo más largos de lo habitual. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el incienso, una fragancia peculiar, común en los teatros y restaurantes de la ciudad. La música, un tango melancólico que se filtraba desde algún local cercano, acompañaba el vaivén de las conversaciones amortiguadas, un murmullo constante, un zumbido bajo que envolvía la escena como una suave manta. La noche se asentaba, densa y oscura, sobre las calles empedradas. Las luces de los faroles proyectaban sombras alargadas que danzaban con la brisa nocturna. En la penumbra, las figuras se movían con una elegancia sigilosa, como fantasmas de una época pasada. El aire, fresco y húmedo, traía consigo el eco de risas y susurros, un misterio que se extendía entre las estrechas callejuelas. El silencio, a ratos, se imponía, roto solo por el chirrido de una puerta o el lejano lamento de un perro. Era una noche de contrastes, una sinfonía de luces y sombras, de sonidos y silencios, que reflejaba el alma misma de la ciudad. El otro hombre no era muy alto, pero tampoco bajo. Era, sí, fuerte y bien parecido. Su cabello, también rizado, estaba alisado y pegado a su sólida cabeza. El tipo de cabeza con la que se podría romper una puerta, como la de Miller en Chaucer. Un bigote militar y la rectitud de sus hombros delataban al soldado, aunque sus ojos azules, penetrantes y francos, recordaban más a un marino. Su cara era cuadrada, su mandíbula cuadrada, sus hombros cuadrados, incluso su chaqueta parecía cuadrada. En una salvaje caricatura, bien podría haber sido representado como una proposición geométrica del cuarto libro de Euclides. Era también un hombre público, aunque con un tipo de éxito diferente. No hacía falta pertenecer a la alta sociedad para haber oído hablar del capitán Cutler, del sitio de Hong Kong y de la gran marcha a través de China. Su nombre resonaba por doquier, su retrato adornaba las postales, canciones en su honor se cantaban en los teatros y en las calles. Su fama, aunque quizás más efímera, superaba con creces, en popularidad y espontaneidad, la del otro hombre. En miles de hogares ingleses se le veneraba como a Nelson. Sin embargo, poseía infinitamente menos poder en Inglaterra que Sir Wilson Seymour. Un viejo criado les abrió la puerta. Su rostro, desfigurado y retorcido, contrastaba vivamente con el brillo del vestuario de la gran actriz. La chaqueta y los pantalones negros y andrajosos que vestía acentuaban aún más la diferencia. La estancia estaba repleta de espejos, colocados en todos los ángulos posibles. Cientos de caras se reflejaban, como las facetas de un enorme diamante. Los otros objetos lujosos, flores, almohadones de colores, prendas de vestir, quedaban multiplicados por todos los espejos en la locura de las *1000 y una noches *. Danzaban y cambiaban perpetuamente de lugar a medida que el ayudante movía un espejo hacia afuera o lo acercaba a la pared. Los dos hablaron con el deslucido ayudante de cámara, llamándolo Parkinson, y le preguntaron por una dama llamada señorita Aurora Rom. Parkinson respondió que se encontraba en la otra habitación, pero que iría a avisarla. Una sombra cruzó el semblante de los dos visitantes, pues la otra habitación era el vestuario del gran actor con quien actuaba la señorita Aurora. Ella era ese tipo de mujer que no despertaba admiración sin despertar al mismo tiempo celos. En medio minuto, sin embargo, se abrió la puerta interior y ella entró como siempre lo hacía, incluso en la vida privada, de tal modo que el silencio parecía convertirse en un rugido de aplausos, y además, bien merecidos.
Vestía un extraño traje de satén de color verde y azul pavo real, ese azul y verde brillantes que tanto deleitan a los niños y a los estetas. Su frondoso pelo castaño enmarcaba uno de esos rostros mágicos, peligrosos para todos los hombres, pero especialmente para los jóvenes y para los que estaban entrados en años. Saludó a sus dos amigos con una sonrisa radiante y desconcertante, la misma que mantenía a tantos hombres a una distancia peligrosa. Aceptó las flores de Cutler. Eran tan tropicales y caras como sus victorias. También aceptó un regalo de Sir Wilson Seymour. Ofreció el regalo con una actitud indiferente. Mostrar ansiedad iba contra sus modales, y regalar algo tan obvio como flores, contra su convencional anticonvencionalidad. Había escogido una bagatela, dijo. Una curiosidad más bien. Una daga de la antigua Grecia, de época micénica, que bien podría datar de los tiempos de Teseo e Hipólita. Hecha de bronce, como todas las armas heroicas, estaba, sin embargo, lo suficientemente afilada como para cortar sin que uno se diera cuenta. En realidad, le había atraído su filo y la peculiar forma de la hoja, tan perfecta como un jarrón griego. Si a la señorita Rom le interesaba o si podía aparecer de algún modo en la obra, él albergaba la esperanza de que. La puerta interior se abrió de golpe, y apareció una imponente figura que contrastaba mucho más con la de Seymour, parco en palabras, que con la del capitán Cutler. Cerca de 1,90 m, con una musculatura y un vigor casi teatrales, Isidore Bruno, ataviado con una piel de leopardo y otras prendas doradas dignas de Oberón, parecía un dios bárbaro. Se apoyaba en una especie de lanza que, en la escena, parecía una vara plateada y delgada, pero que en la pequeña habitación abarrotada de gente daba la impresión de ser tan plana como una pica, y tan amenazadora. Sus vivos ojos negros brillaban con intensidad volcánica. Su atractivo rostro moreno mostraba una combinación de pómulos altos y una dentadura blanca que evocaba ciertas teorías sobre su origen en las plantaciones sureñas de Estados Unidos. «Aurora», dijo con esa voz profunda, como un tambor de pasión que tanto había emocionado a las audiencias, «¿quieres?». El silencio que siguió fue denso, cargado de una expectativa que palpitaba en el aire como un segundo corazón. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, se clavaron en los de ella, buscando una respuesta que ya intuía. La tensión era palpable, un hilo invisible que los unía y a la vez los separaba, un abismo de deseo y temor. La pregunta, inconclusa, flotaba entre ellos, una promesa susurrada al viento. El aroma a jazmín y a tierra mojada se entremezclaba con el latido acelerado de sus corazones. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y excitación que la paralizaba. La respuesta, sin embargo, permanecía en silencio, suspendida en el aire, tan etérea como el perfume mismo de la noche. Se detuvo indeciso. Una sexta figura acababa de aparecer en la entrada, tan incongruente en la escena que resultaba cómica. Era un hombre muy bajo, con el uniforme negro de la Iglesia Católica. Parecía, especialmente junto a Bruno y Aurora, un inexpresivo Noé sin el arca. Él, sin embargo, parecía ajeno a cualquier contraste y dijo con insípida cortesía: «Creo que la señorita Rom me ha llamado». El timbre, tan peculiar, resonaba aún en mis oídos. Un zumbido insistente que se mezclaba con el tic-tac del viejo reloj de pared. Me levanté de la silla, cuya madera crujió bajo mi peso, y me dirigí a la puerta con una mezcla de expectación y aprensión. ¿Qué querría la señorita Rom a estas horas? Era inusual, siempre tan puntual, tan precisa en sus horarios. Esta llamada fuera de lo común me inquietaba. Me ajusté la corbata, inconscientemente, y respiré hondo antes de abrir la puerta. Un observador sagaz habría notado que la temperatura emocional subió, irónicamente, con aquella interrupción tan fría. La conciencia del celibato profesional del recién llegado pareció revelar a los demás que permanecían alrededor de la mujer como un anillo de amantes rivales. Así como la nieve en el abrigo de un extraño habría delatado el calor sofocante de la habitación,
La presencia de un hombre indiferente a ella incrementó en Miss Rom la sensación de ser el centro de una peligrosa admiración. El actor, con el apetito voraz del salvaje y del niño perdido. El soldado, con el egoísmo simple de un hombre de acción más que de reflexión. Sir Wilson, con la robusta y cotidiana concentración con la que los viejos hedonistas cultivan sus placeres, incluso el abyecto Parkinson, que la había conocido antes de sus triunfos y la seguía con la mirada y los pies por la habitación, con la obtusa fascinación de una persona sagaz habría advertido algo aún más extraño. El hombre, un Noé petrificado de color negro, no exento de astucia, lo notó con cierta diversión contenida. Era evidente que la gran Aurora, aunque no era indiferente a la admiración masculina, deseaba zafarse de todos sus admiradores para quedarse a solas con el hombre que no la admiraba, al menos no de esa manera. El pequeño sacerdote, sí, admiraba la firme diplomacia femenina con la que ella se deshacía de los pretendientes. Había una única cosa, quizá, que Aurora Rom conocía a la perfección. Una parte de la humanidad, la... Por favor, proporcione el texto que desea que corrija. No puedo realizar la corrección sin el texto original. El pequeño sacerdote observó, con la fría precisión de un estratega napoleónico, la rápida eficacia de su política para desalojarlos a todos sin despertar la impresión de una expulsión. Bruno, el gran actor, era tan infantil que resultó fácil despacharlo, eso sí, enfurruñado y dando un portazo. Cutler, el oficial británico, era inmune a las sutilezas, pero puntilloso en extremo con el comportamiento. Habría ignorado cualquier insinuación, pero moriría antes que desobedecer una orden directa de una dama. En cuanto al viejo Seymour, requería un trato diferente. Debía reservarse para el final. La única manera de deshacerse de él consistía en hablarle confidencialmente, como a un viejo amigo, y confiarle el secreto de la evacuación. El sacerdote admiró la habilidad de la señorita Rom para desprenderse de esos tres personajes mediante una acción selectiva y precisa. Se dirigió al capitán Cutler con la mayor dulzura. Valoraré mucho estas flores, pues deben de ser sus favoritas. Pero no estarían completas sin mi flor favorita. ¿Le importaría acercarse a la floristería y traerme unos lirios del valle? El ramo quedaría entonces tan hermoso. El primer objetivo de su diplomacia, la salida del enfurruñado Bruno, se logró de inmediato. Ya había entregado su lanza, con gesto señorial, como si fuera un cetro, al lastimoso Parkinson, y estaba a punto de sentarse en uno de los acolchados asientos, como si fuera un trono. Pero al formular aquella abierta apelación a su rival, brilló en sus opalescentes ojos la insolencia contenida del esclavo. Cerró los enormes puños por un instante y, dejando la puerta abierta, desapareció en su camerino. Sin embargo, el experimento de la señorita Rom para movilizar al ejército británico no había tenido el éxito esperado. Cutler, ciertamente, se había. «Tengo que mostrarle a ese necio dónde debe ir», musitó Aurora a Seymour. Corrió hacia el umbral para apresurar la partida del visitante. Seymour parecía escuchar, con la misma elegancia e inconsciencia de su porte, y sintió alivio al oír a la dama dar las últimas instrucciones al capitán, quien luego corrió riendo por el pasaje hacia la terraza sobre el Támesis. Pero 2 o 3 segundos después, el semblante de Seymour se oscureció. Un hombre en su posición tenía muchos rivales, y recordó que al otro extremo del pasaje se encontraba la entrada al camerino de Bruno. No obstante, no perdió la dignidad. Intercambió algunas palabras respetuosas con el padre Brown sobre la renovación de la arquitectura bizantina en la Catedral de Westminster y, con completa naturalidad, se dirigió al otro extremo del pasaje. El padre Brown y Parkinson quedaron solos. Ninguno de los dos era aficionado a las conversaciones superfluas. El ayuda de cámara recorrió la habitación, reajustando y limpiando una y otra vez los espejos, con su chaqueta desaliñada. El padre Brown, ajeno a la nube de testigos, seguía a Parkinson con una mirada atenta hasta que éste llevó la absurda lanza al camerino de Bruno.
A continuación, se abandonó a las abstractas meditaciones en las que siempre encontraba placer, calculándolos. Observaba los ángulos de los espejos, la precisión de su refracción, la forma en que se ajustaban a la pared. De pronto, oyó un grito fuerte y ahogado. Se levantó de un salto, rígido y alerta. En ese mismo instante, Sir Winston Seymour irrumpió en el camerino, pálido como el marfil. «¿Quién es ese hombre en el pasaje?», exclamó. «¿Dónde está mi daga?». El pánico se apoderó de ella. La oscuridad del pasaje apenas le permitía distinguir la figura, una silueta oscura que se movía con sigilo. Buscó a tientas en su cintura. La mano rozó el vacío donde debería estar su fiel compañera. La daga, su única defensa, había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién se la había robado? ¿Y qué intenciones tendría ese hombre? Antes de que el padre Brown pudiera girarse con sus pesadas botas, Seymour ya revolvía todo en busca del arma. Antes de que encontrara el arma, o cualquier otra cosa, se oyeron unos pasos presurosos sobre el pavimento exterior. El rostro cuadrado de Cutler apareció en la puerta. Aún sostenía grotescamente un ramo de lirios del valle. «¿Qué ha ocurrido?», gritó. «¿Quién es esa criatura del pasaje? ¿Se trata de alguno de sus trucos?». «¿De mis trucos?», siseó su pálido rival, haciendo ademán de abalanzarse sobre él. Mientras todo esto ocurría, el padre Brown caminó hasta el final del pasaje. Miró hacia abajo y, presuroso, se acercó a lo que había visto. Los otros dos hombres abandonaron su disputa y salieron tras él. Cutler gritó. «¿Qué está haciendo?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «¿Quién es usted?». «Me llamo Brown», dijo el sacerdote con tristeza, inclinándose sobre algo antes de incorporarse. «La señorita Rom me mandó llamar, y vine tan rápido como pude, pero he llegado demasiado tarde». Los tres hombres miraron hacia abajo. En al menos uno de ellos, la vida pareció extinguirse con la última luz del crepúsculo. Esa luz, un sendero dorado, se deslizaba a lo largo del pasillo. En el centro, yacía Aurore Rom, lustrosa en su vestido verde y oro, con el rostro muerto vuelto hacia arriba. Su vestido estaba revuelto, como si hubiera opuesto resistencia, dejando al descubierto su hombro derecho. Sin embargo, la herida, de la que manaba abundante sangre, se encontraba en el lado izquierdo. A unos metros, yacía la daga de bronce, plana y brillante. Un silencio vacío se prolongó. Llegó a sus oídos la lejana risa de una florista, allá en Charing Cross, y el grito de alguien que reclamaba un taxi en alguna calle próxima al río. Entonces, con una brusquedad que podía interpretarse como pasión o como simple teatralidad, el capitán asió a Sir Winston Seymour por el cuello. Seymour lo miró fijamente, sin miedo, sin un atisbo de lucha. «No necesita matarme», dijo con voz fría. «Lo haré por mi propia cuenta». La mano del capitán dudó y se relajó. El otro añadió, con el mismo candor helado. «Si no tengo el valor de hacerlo con la daga, lo haré en un mes con la bebida. El tiempo, ese gran diluyente de las voluntades, me dará la coartada perfecta. Un mes para reunir el coraje o, quizás, simplemente olvidar la promesa. Un mes para que la necesidad se imponga a la duda, para que el anhelo supere el miedo. O quizás, simplemente, un mes para morir de otra forma, más lenta, más silenciosa». «La bebida no me basta», replicó Cutler. «Me vengaré con sangre antes de morir. No con la suya, pero sé de quién». Antes de que los demás pudieran percatarse de su intención, cogió la daga, saltó hacia la otra puerta, en el extremo opuesto del pasillo, la abrió de un golpe y se enfrentó a Bruno en su camerino. Mientras tanto, el viejo Parkinson salió tambaleándose por la puerta principal y vio el cuerpo tendido en el suelo del pasillo. Se acercó tembloroso, lo contempló con rostro aterrado y retrocedió vacilante hasta el camerino, donde se desplomó en uno de los sillones ricamente adornados. El padre Brown corrió hacia él, sin prestar atención a Cutler ni al colosal actor, aunque desde su camerino seguían oyéndose ruidos de golpes y forcejeos. Comenzaron a pelear por la daga.
La disputa se enconó, los gritos se elevaron. Seymour, conservando un ápice de sentido práctico, se retiró al otro extremo del pasaje y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, tuvo que separar a los dos hombres, enzarzados en una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Tras formular algunas preguntas, Isidore Bruno fue arrestado bajo la acusación de asesinato, cargo que su oponente le había imputado con furia. La idea de que el gran héroe nacional del momento hubiera detenido a un malhechor con sus propias manos, sin duda, influyó en la actitud de la policía, cuyo proceder a veces se asemeja al del periodismo. Trataron a Cutler con una solemne atención, observando la herida que presentaba en la mano. Durante la refriega, cuando Cutler lo obligó a retroceder sobre la mesa y la silla, Bruno logró apoderarse de una daga e hirió al otro hombre en la muñeca. Se trataba de una herida leve, pero hasta que lo sacaron de la habitación, el semisalvaje prisionero no dejó de mirar, con una sonrisa fija, cómo manaba la sangre. «Ese tipo parece un caníbal, ¿verdad?», le dijo el policía a Cutler en voz baja. Cutler no respondió. Un momento después, apenas articulando las palabras, murmuró: «Tenemos que atender al cadáver». La voz de don Anselmo, seca y rasposa como papel viejo, resonó en la penumbra de la capilla. El aire, denso y cargado de incienso rancio, apenas movía las cortinas de terciopelo que ocultaban las figuras de los santos. Solo el leve crujir de las velas, consumidas hasta la mitad, rompía el silencio sepulcral. Miré a mi alrededor. Los demás miembros de la cofradía permanecían inmóviles, sumidos en un respetuoso, o quizás temeroso, silencio. Sus rostros, apenas visibles a la luz vacilante de las llamas, reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. El peso de la tradición, la solemnidad del momento, nos mantenía atados a nuestros lugares. El cadáver, tendido sobre un catafalco de madera oscura, parecía dormido. La palidez de su rostro, contrastando con el intenso color carmesí de su hábito monacal, era inquietante. Un halo de misterio, un enigma sin resolver, lo envolvía. La muerte, en este lugar sagrado, parecía adquirir una dimensión diferente, más profunda, más trascendente. Don Anselmo se acercó con paso lento y ceremonioso. Con manos temblorosas, pero firmes, comenzó a realizar los ritos fúnebres. El silencio, roto solo por el susurro de sus oraciones, se hizo aún más intenso, más palpable. El tiempo, en ese instante, pareció detenerse. Solo la inexorable llama de las velas seguía su danza hacia la extinción. «Los dos cadáveres», dijo el sacerdote desde el otro extremo de la estancia. «Este pobre hombre también ha muerto». El silencio que siguió fue denso, pesado como el olor a incienso rancio que impregnaba el aire. Solo el tic-tac monótono del reloj de pared rompía la quietud, marcando el paso inexorable del tiempo sobre la tragedia. Dos vidas apagadas, dos historias truncadas, yacían inertes bajo la tenue luz de las velas. La escena, con sus sombras alargadas y la palidez de la muerte, parecía un cuadro macabro, una representación de la fragilidad humana. Observó a Parkinson, anciano y acurrucado en el extravagante sillón. Él también había rendido tributo a la mujer fallecida, aunque no sin elocuencia. El silencio se quebró. Cutler, con una ternura inesperada, casi tosca, lo rompió. «Desearía haber sido él», dijo con voz ronca. «Recuerdo que solía seguirla con la mirada constantemente, más que nadie. Ella era el aire que respiraba. Ahora, él se ha quedado sin su elixir vital, está muerto». Seymour bajó la mirada con una expresión extraña. «Estamos todos muertos», dijo con un hilo de voz. Se despidieron del padre Brown en la esquina de la calle, disculpándose por la brusquedad de su comportamiento. Sus rostros reflejaban una tragedia silenciosa, críptica y profunda. La mente del pequeño sacerdote era un hervidero de pensamientos confusos, demasiado veloces para ser atrapados. La idea de su aflicción le era clara, casi tangible. Sin embargo, la certeza de su inocencia se le escapaba como la cola blanca de un conejo.
Será mejor que nos vayamos, dijo Seymour con pesadumbre. Hicimos todo lo que pudimos para ayudar. Ya no podemos hacer más. Es hora de marcharnos. ¿Comprenderían mis motivos?, preguntó tranquilamente el padre Brown. Si les dijera que han hecho todo lo posible por hacerme daño. La culpabilidad los invadió a ambos. Un silencio pesado, denso como la niebla mañanera, se instaló entre ellos. Cada uno, en su interior, revisaba los hechos, buscando una escapatoria, una justificación, aunque supieran que ninguna existía. ¿Hacer daño a quién?, inquirió Cutler con severidad. A ustedes mismos, respondió el sacerdote. No añadiría más problemas a los que ya tienen si no fuera justo advertírselos. Han hecho todo lo posible por condenarse, si ese actor es exculpado. Y con toda seguridad me citarán, y yo me veré obligado a declarar que, después del grito, oí cómo uno de ustedes entraba en el camerino en un estado violento y comenzaba a buscar la daga. Hasta donde llegan las palabras que pronunciaré bajo juramento, cualquiera de ustedes pudo haber cometido el crimen. Ustedes se perjudican a sí mismos, y el capitán Cutler se hirió con la daga. ¿Herirme a mí mismo?, exclamó el capitán con desprecio. ¿Un pequeño corte, tan insignificante? Del que manó sangre, replicó el sacerdote, asintiendo con la cabeza. La sangre en el arma de bronce lo contamina todo. Ahora ya no podremos saber si existía antes. Un silencio se instaló. Poco después, Seymour habló con un énfasis totalmente ajeno a su tono habitual. Pero vi a un hombre en el pasaje. Un hombre alto, delgado, con un abrigo oscuro que le llegaba casi a los tobillos. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro, pero pude distinguir una nariz aguileña y una barbilla prominente. Caminaba con una extraña lentitud, como si midiera cada paso con precisión. No parecía apresurarse, ni siquiera cuando se acercaba a la esquina. Desapareció de mi vista con la misma calma con la que había aparecido. Me quedé allí, observando el vacío que había dejado, con una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía en el pasaje a esa hora? Preguntas que, temo, quedarán sin respuesta. Ya sé que lo vio, respondió el clérigo Brown con rostro impenetrable. También lo vio el capitán Cutler. Por eso parece tan improbable. Antes de que ninguno de los dos pudiera ordenar sus ideas para responderle, el padre Brown se excusó cortésmente y se alejó, caminando con paso pesado bajo su enorme paraguas. En la prensa moderna, las noticias más veraces y relevantes suelen proceder de la sección de sucesos. Si bien es cierto que en el siglo XX se concedía mayor espacio a los crímenes que a la política, ello se debe a la sencilla razón de que el crimen resulta un tema mucho más sensacionalista. Sin embargo, ni siquiera esto explica la omnipresencia y la extraordinaria difusión de los detalles del caso Bruno, o del misterio del pasaje, en la prensa londinense y provincial. Tal fue la excitación pública que, 2 semanas después, la prensa se vio obligada a publicar la verdad. Los informes de la investigación y los interrogatorios, aunque interminables e incluso tediosos, fueron al menos fidedignos. La verdadera razón, sin duda, residía en la coincidencia de personajes. La víctima era una actriz popular, el acusado, un actor famoso, y éste había sido detenido con las manos manchadas de sangre. Como así fue, por el soldado más popular de la temporada patriótica. En esas circunstancias, el juicio fue presidido por el señor juez Monkhouse, uno de esos jueces objeto de burla por su buen humor, pero generalmente más serios que los jueces habitualmente serios. Su alegría emanaba de la solemnidad profesional, mientras que la seriedad de los jueces severos se empapaba, en realidad, de frivolidad, pues en su interior anidaba la vanidad. Al gozar los actores de fama mundial, los abogados estaban equilibrados. El fiscal de la corona era Sir Walter Cowdray, un hombre corpulento, de ese tipo que sabe parecer inglés y fidedigno, y ser teóricamente indolente. El prisionero fue defendido por el señor Patrick Butler,
erróneamente considerado un *flaneur* por quienes desconocen la idiosincrasia irlandesa o por quienes no han sido interrogados por él. La prueba médica no presentaba contradicciones. El doctor llamado por Seymour al lugar había coincidido con el eminente cirujano que examinó posteriormente el cadáver. Aurore Rom había sido. Al análisis forense le siguieron algunas pruebas policiales relativas a la presencia o ausencia de huellas de lucha. Lo único que sugería resistencia era el vestido roto en el hombro, detalle que no parecía ajustarse a la dirección y la finalidad del golpe. Una vez expuestos estos hechos, aunque sin aclarar del todo su significado, se citó a declarar al primer testigo clave. Sir Wilson Seymour demostró su habitual maestría, no solo en la ejecución, sino también en la perfección del detalle. Si bien era un hombre mucho más acostumbrado a la vida pública que el juez, supo adoptar una actitud de humilde respeto ante la justicia real. Aunque todos lo observaban como si fuera el primer ministro o el arzobispo de Canterbury, nada en su comportamiento delataba tal impresión, salvo quizá su marcado acento. Se mostró tan fresco y lúcido como en sus intervenciones en los comités. Había ido al teatro a visitar a la señorita Rom. Allí se encontró con el capitán Cutler, y ambos coincidieron con el acusado, quien poco después regresó a su camerino. También se encontraron con un sacerdote católico, llamado por la víctima, que se identificó como el señor Brown. La señorita Rom salió del teatro y se encontraba en la entrada del pasaje, indicándole al capitán Cutler la ubicación de una floristería. Deseaba que le comprara unas flores. El testigo permaneció en la habitación, intercambiando algunas palabras con Sir Walter Cowdray. Dejó caer un silencio preñado de expectación. El testigo bajó la mirada. Su rostro, más pálido que de costumbre. Entonces, el abogado, con una voz baja que resonaba a la vez con compasión e inquietud, dijo: «Lo vio con claridad». La pregunta resonó en el silencio de la habitación, pesada como una losa de mármol. Dudó. La imagen, aún vibrante tras sus párpados, era un eco fantasmal de la escena. El recuerdo, nítido como un cristal, se resistía a disiparse. Sí, lo había visto. Con una claridad brutal, despiadada. La certeza se asentaba en su estómago como un nudo frío y apretado. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo transmitir la intensidad de lo presenciado, la irrealidad que aún lo envolvía? La duda, una serpiente sibilante, comenzaba a roer los cimientos de su convicción. La respuesta, simple en su enunciado, se convertía en un laberinto en su mente. Sir Wilson Seymour, a pesar de la emoción, mantenía su agudo intelecto trabajando a pleno rendimiento. Su mente, una máquina precisa y compleja, analizaba cada detalle, cada posibilidad. La tensión era palpable, pero su concentración permanecía inquebrantable. Con mucha claridad formal, pero confuso en los detalles, el pasaje era de tal longitud que alguien situado en el centro quedaba completamente oculto por la luz que emanaba de los extremos. La iluminación, intensa en los bordes, se desvanecía hacia el núcleo, creando una zona de penumbra impenetrable. Su forma era impecable, una línea recta y perfecta, pero la sustancia, el contenido, se perdía en la oscuridad. Era como una fotografía sobreexpuesta en un extremo y subexpuesta en el otro. El equilibrio y la armonía brillaban por su ausencia. Solo la geometría del conjunto se mantenía firme, un testimonio silencioso de la precisión en la ejecución, pero a costa de la comprensión del todo. El testigo bajó una vez más los ojos y añadió: «No recuerdo más. Todo sucedió muy rápido, solo vi un destello, un movimiento brusco, y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que aún me resuena en los oídos. No pude ver la cara del hombre, ni siquiera su ropa con claridad. La oscuridad, el miedo, me paralizaron. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atascada en la garganta. Solo pude observar, impotente, cómo se alejaba. Después, llegó la policía, las sirenas, pero ya era demasiado tarde. Todo había terminado.
Ya me había percatado de ese efecto antes, cuando el capitán Cutler entró en la sala. Se hizo entonces otro silencio. El juez se inclinó hacia adelante y anotó algo en su libreta. Bien, dijo Sir Walter con actitud paciente. ¿Y qué aspecto presentaba aquella forma? ¿Era, por ejemplo, como la figura de la mujer asesinada? Nada de eso, respondió Seymour con tranquila firmeza. Entonces, ¿qué le pareció? El silencio se prolongó, denso y pesado como el humo de un puro recién apagado. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los míos, buscando una respuesta que, temía, no tenía. La tensión era palpable, un hilo invisible que nos unía, tensando la atmósfera entre nosotros. Finalmente, sus labios se movieron, esbozando una leve sonrisa, irónica y enigmática. Interesante, dijo, la palabra apenas un susurro. Muy interesante, pero... ¿es eso todo? ¿No hay más? Me invadió un escalofrío. Sabía a qué se refería. Había dejado cabos sueltos, huecos en la narración, sombras que se alargaban amenazantes en la penumbra de la historia. Había intentado, torpemente, ocultar la verdad, pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su cauce. «Hay más», respondí, la voz apenas un suspiro. «Mucho más, pero... no sé si estoy preparado para contarlo». Él asintió lentamente, comprendiendo. La mirada que me dedicó era una mezcla de expectativa y... compasión, quizás. O tal vez solo la fría observación de un maestro ante el trabajo imperfecto de un aprendiz. El peso de la historia, de mi historia, se hacía cada vez más insoportable. La verdad, al fin y al cabo, era una carga demasiado pesada para llevarla solo. Como si fuera un hombre alto, contestó el testigo. La descripción era vaga, demasiado general para ser útil. El agente Pérez frunció el ceño, anotando la declaración con una impaciencia apenas contenida. Necesitaba detalles, algo más que la imprecisa silueta de un gigante fantasmal. ¿Algo más que pueda ayudarnos a identificarlo?, preguntó, su voz apenas un susurro en la pequeña habitación. El testigo, un hombre enjuto y nervioso, se encogió de hombros. El silencio que siguió fue denso, cargado con la frustración de la gente y la impotencia del testigo. En la corte, todos los presentes clavaron la mirada en sus paraguas, sus libros, sus botas o en cualquier objeto que tuvieran a mano. Parecía una estrategia para evitar el contacto visual con el prisionero, pero su presencia en el banquillo era ineludible, una figura que se imponía con fuerza desmesurada. Aunque Bruno era de elevada estatura, pareció crecer aún más a medida que las miradas se apartaban de él. Cowdray retomó su asiento con semblante solemne, alisándose la toga negra de seda y las sedosas patillas blancas. Sir Wilson se disponía a abandonar el estrado, tras referirse a otros detalles para los que había más testigos disponibles, cuando el abogado defensor se levantó de improviso y lo detuvo. «Solo quiero detenerlo un momento», dijo el señor Butler, hombre de aspecto rústico, con cejas pelirrojas y una expresión de somnolencia permanente. «¿Puede explicar a su señoría por qué llegó a la conclusión de que se trataba de un hombre?» Una ligera y refinada sonrisa se dibujó en el rostro de Seymour. «Me temo que es la vulgar prueba de los pantalones», dijo. «Cuando vi cómo la luz atravesaba sus largas piernas, supe con certeza que, después de todo, era un hombre». Los soñolientos ojos de Butler se abrieron de golpe, como si hubieran presenciado una súbita explosión. La sorpresa lo sacudió con la fuerza de una descarga eléctrica. Un instante antes, la penumbra de la habitación lo había envuelto en un letargo profundo. Ahora, la claridad, brutal e inesperada, le inundaba la conciencia. «Después de todo», repitió lentamente, «así que al principio creyó que era una mujer». Seymour pareció confundirse por primera vez. «Depende del punto de vista», dijo. «Pero si su señoría desea que responda según mi impresión, desde luego lo haré». Había algo en aquella figura que no era exactamente femenino, pero tampoco masculino. Las curvas, de algún modo,
eran diferentes. Y tenía algo que parecía cabello largo. Gracias, dijo el señor Butler, y se sentó bruscamente, satisfecho de haber conseguido lo que deseaba. El capitán Cutler, si bien menos explícito y verosímil que Sir Wilson, ofreció un relato igualmente sólido de los acontecimientos. Describió el regreso de Bruno a su camerino, el encargo de comprar un ramo de lirios del valle, la figura que avistó en el pasillo, sus sospechas sobre Seymour y, finalmente, la pelea con Bruno. Sin embargo, aportó un detalle singular a la descripción de la figura negra que tanto él como Seymour habían visto. A la pregunta de si se trataba de un hombre o una mujer, respondió, con un gruñido dirigido al prisionero, que parecía más bien una bestia. La profunda tristeza y la sincera ira del hombre, no obstante, llevaron a Cowdray a excusarlo rápidamente, considerando que había confirmado hechos ya suficientemente claros. El abogado defensor fue breve en su interrogatorio. Aun así, como era su costumbre, esa brevedad le demandó un tiempo considerable. «Ha empleado usted una expresión curiosa», dijo, mirando a Cutler con somnolencia. «¿Qué quiere decir con eso de que parecía más una bestia que un hombre o una mujer?» Cutler parecía seriamente agitado. Sus manos, normalmente quietas y elegantes, temblaban levemente mientras apretaba el vaso de cristal. El hielo tintineaba, un sonido agudo que contrastaba con el grave silencio de la habitación. Observé su rostro, surcado por líneas de preocupación que parecían haberse profundizado en los últimos días. La luz de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre sus ojos, ocultando la intensidad de su mirada. Algo le preocupaba, algo que iba más allá de la simple ansiedad. Sentí una punzada de inquietud. Conocía bien a Cutler, y esa agitación no era habitual en él. Se levantó de golpe, derribando la silla con un ruido seco. El silencio, roto por el golpe, pareció amplificarse, envolviéndonos en una atmósfera cargada de tensión. «Quizá no debería haberlo dicho», dijo, «pero cuando alguien tiene unos hombros enormes y encorvados, como los de un chimpancé, y un pelo crespo que le sale de la cabeza como las cerdas de un cerdo». El señor Butler interrumpió su respuesta con una extraña impaciencia. «No importa si el pelo era como el de un cerdo», dijo. «¿Era como el de una mujer? ¿Como el de una mujer?», exclamó el soldado. «Por Dios, no». El grito resonó en la noche, cortando el silencio solo roto por el crujir de las ramas. La luna, pálida y distante, proyectaba largas sombras que danzaban entre los árboles. El soldado, con el rostro contorsionado por la indignación, se aferraba a su fusil. No podía creer lo que acababa de oír. La idea misma le resultaba repugnante, una afrenta a su masculinidad, a todo lo que creía representar. Su orgullo herido palpitaba como un segundo corazón en su pecho. «El último testigo afirmó que sí lo era», comentó el abogado con una prontitud desaprensiva. «Y poseía la figura esas curvas serpenteantes y casi femeninas a las que se ha aludido con tanta elocuencia». «¿No? ¿Acaso no presentaba curvas femeninas? Según entiendo su testimonio, la figura era, entonces, más bien cuadrada y pesada». «Podría haber estado inclinada hacia adelante», murmuró Cutler. «O puede que no», dijo el señor Butler, sentándose de improviso por segunda vez. El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de plomo. La única interrupción la proporcionaba el tic-tac implacable del reloj de pared, un ritmo monótono que parecía acentuar la tensión del momento. El tercer testigo al que llamó Sir Walter Cowdray fue un pequeño sacerdote católico. Tan pequeño era en comparación con los demás, que su cabeza apenas sobresalía del respaldo del estrado. Había numerosos testigos, por lo que la impresión era la de interrogar a un niño. Desgraciadamente, Sir Walter, probablemente debido a ciertas ramificaciones de la religión familiar, se había convencido de que el padre Brown favorecía al prisionero, un perverso extranjero de sangre negra. Por consiguiente, interrumpía constantemente al sacerdote cada vez que éste intentaba explicar algo. Le exigía respuestas de sí o no, limitándose a los hechos,
sin jesuitismos. Cuando el padre Brown, con su habitual simplicidad, comenzó a exponer su opinión sobre la identidad del hombre del pasillo, el fiscal lo interrumpió. No quería oír teorías. Una sombra oscura se proyectó en el pasaje. Y usted dice que vio esa sombra oscura. Muy bien. ¿Qué sombra era aquella? Una alargada silueta se proyectaba desde el alero de la casa abandonada, oscureciendo el ya de por sí tenue resplandor de la luna. Parecía danzar con el viento, estirándose y contrayéndose como un ser vivo, inquietante y misterioso. Me quedé observándola, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, sin atreverme a moverme. El silencio de la noche, roto solo por el susurro del viento entre las hojas secas, aumentaba la sensación de misterio. ¿Era una ilusión? ¿Un juego de luces y sombras? ¿O algo más? ¿Algo siniestro? La duda me carcomía. Una fría incertidumbre que se extendía por mis venas como una helada corriente. La sombra se movió de nuevo, más cerca ahora, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me di la vuelta y huí, sin mirar atrás, dejando atrás la inquietante sombra y el misterio que la envolvía. El padre Brown parpadeó, como si le estuvieran haciendo un reproche. Pero hacía mucho tiempo que conocía la naturaleza literal de la obediencia. La había experimentado, incluso, en su propia carne, y sabía que, a veces, la más estricta adhesión a las reglas podía resultar en una flagrante injusticia. En ese sentido, la obediencia ciega era, en sí misma, una forma de rebelión. Una rebelión silenciosa, quizá, pero no por ello menos efectiva. La sombra, dijo, era corta y gruesa, pero tenía dos proyecciones hacia arriba, curvas, negras y puntiagudas, una a cada lado de la cabeza, como cuernos. Y, oh, exclamó Cowdery, sentándose con jocosidad triunfante. El demonio con cuernos, sin duda, era el demonio que venía a comerse a los protestantes. No, dijo el sacerdote con desapasionada frialdad. Yo sé quién era, conocía su alma, sus demonios, sus miserias. Había confesado ante mí durante años, revelando los recovecos más oscuros de su ser. Sus pecados, grabados en mi memoria como cicatrices indelebles, me impedían olvidar su rostro, incluso ahora, en la quietud de la noche. Sabía quién era, y sabía también el precio que pagaría por sus actos. Un precio que, temo, ya está siendo cobrado. En la Corte de Justicia, un silencio denso, cargado de una expectación irracional pero palpable, se cernía sobre los presentes. Habían olvidado al acusado, sentado en el banquillo, absorto en la figura del pasillo. Una figura descrita por tres hombres, capaces y respetables, que la habían visto y la definían como una pesadilla mutante. Para uno, era una mujer, para otro, una bestia, para el tercero, un demonio. El juez clavó la mirada en el padre Brown. La intensidad de su observación era palpable, un peso silencioso en la pequeña habitación. Usted es testigo de algo extraordinario, dijo. Pero hay algo en usted que me hace creer que dice la verdad. Bien, ¿quién era el hombre que vio en el pasaje? Era yo, dijo el padre Brown. La confesión, tan inesperada como rotunda, resonó en la pequeña y abarrotada celda. Un silencio denso, cargado de incredulidad y asombro, se apoderó de la habitación. Los presentes, un grupo heterogéneo de detectives y oficiales de policía, intercambiaron miradas incrédulas. El aire mismo parecía vibrar con la tensión contenida. Nadie se atrevía a romper el silencio, a cuestionar la afirmación del aparentemente insignificante sacerdote. Su rostro, normalmente sereno y amable, mostraba una extraña mezcla de resignación y una profunda, indescifrable tristeza. La verdad, tan inesperada, había sido revelada con una simplicidad desconcertante. La complejidad del caso, que había mantenido a la policía en vilo durante semanas, se reducía a una sola frase, a una sola persona, el padre Brown. Butler saltó de la silla y preguntó con aparente tranquilidad, ¿qué ocurre? Señoría,
¿Me permite interrogarlo? El juez asintió con un gesto apenas perceptible. Sus ojos, hundidos en las cuencas, reflejaban una fatiga infinita. El silencio que siguió fue denso, cargado de la expectativa contenida de la sala. Solo el tic-tac implacable del reloj de pared rompía la tensión. Inhalé profundamente, intentando controlar el temblor en mis manos. Este era el momento de la verdad. Comencé con cautela, mi voz apenas un susurro al principio. Señoría, mi cliente, acusado injustamente, ha sido víctima de una conspiración. Una red de mentiras tejida con precisión diabólica. Las pruebas presentadas, a mi juicio, son circunstanciales, carentes de la solidez necesaria para una condena. He reunido pruebas irrefutables que demuestran la inocencia de mi representado. Expliqué, con la mayor claridad posible, cada detalle, cada pieza del rompecabezas que había reconstruido con paciencia y dedicación. Presenté los documentos, uno a uno, cada uno un golpe certero contra la acusación. Vi cómo la atención del juez se agudizaba, cómo el ceño fruncido cedía lentamente ante la evidencia irrefutable. El peso de la verdad, sentí, comenzaba a inclinar la balanza. Finalmente, concluí mi exposición. El silencio volvió a apoderarse de la sala, más profundo ahora, más expectante. Miré al juez, esperando su veredicto, consciente de que el destino de mi cliente pendía de un hilo, de la decisión que estaba a punto de tomar. El peso de la responsabilidad, la carga de la justicia, recaían sobre sus hombros. Y en ese silencio, en esa espera, sentí la fragilidad de la verdad y la potencia implacable de la justicia. Sin detenerse, le lanzó al padre Brown una pregunta aparentemente fuera de lugar. ¿Ya ha oído hablar de esta daga? ¿Sabe que los expertos opinan que el crimen se cometió con un arma de hoja corta? La pregunta flotaba en el aire, pesada como la daga que el inspector sostenía entre los dedos. El reflejo de la luz en la hoja pulida resultaba inquietante, una promesa silenciosa de violencia. Él esperaba una respuesta, una confirmación, una negación. Cualquier cosa. El silencio, sin embargo, era más elocuente que cualquier palabra. De hoja corta, asintió el padre Brown, moviendo solemnemente la cabeza como un búho. Pero con una empuñadura muy larga. Antes de que el público pudiera descartar la idea de que el sacerdote se había visto a sí mismo asesinando con una daga de hoja corta y empuñadura larga. Lo cual parecía hacerlo aún más horrendo. Él mismo se apresuró a ofrecer una explicación. Me refiero a que las dagas no son las únicas armas con hoja corta. Las lanzas también tienen hojas cortas, y sus filos pueden cortar con la misma eficacia que los de una daga, si hablamos del tipo de lanza empleado en los teatros. Me refiero a una lanza como la que el pobre y viejo Parkinson usó para asesinar a su esposa. Ella me había llamado para hablar de sus problemas familiares, pero llegué demasiado tarde. Que Dios me perdone, él también murió, arrepentido, murió apenas sintió el peso de su remordimiento. No pudo soportar la carga de sus actos. La impresión general era que el pequeño sacerdote, que seguía charlando incesantemente, se había vuelto completamente loco. Pero el juez lo observaba con ojos brillantes y fijos, denotando un interés inquebrantable. El abogado defensor, imperturbable, continuó con el interrogatorio. Si Parkinson cometió el crimen con la lanza de pantomima, dijo Butler, tuvo que arrojarla desde una distancia de varios metros. ¿Cómo explica entonces las señales de violencia cercanas a la víctima, como el vestido roto a la altura del hombro? Había decidido tratar a ese simple testigo como a un experto. Nadie lo notó. La estrategia, tan audaz como silenciosa, se desplegaba ante mis ojos. La sutil manipulación de la información, el énfasis en detalles insignificantes, todo contribuía a la construcción de una realidad alternativa. Una realidad donde aquel hombre, de mirada huidiza y palabras vacilantes, se convertía en la pieza clave del rompecabezas. El testigo declaró, el vestido de la pobre mujer estaba roto. Se había enganchado en un panel situado detrás de ella. Intentó liberarse, y en el momento en que lo consiguió,
Parkinson salió del camerino del prisionero y la atacó con la lanza. ¿Un panel?, repitió el abogado con una extraña inflexión en la voz. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. Un silencio incómodo se instaló en la habitación, interrumpido solo por el tic-tac implacable del reloj de pared. La incertidumbre los envolvía, palpable y opresiva. Era la parte trasera de un espejo, explicó el padre Brown. Cuando estuve en el camerino, me percaté de que algunos de ellos probablemente daban al pasaje. Un silencio vasto, antinatural, se cernía de nuevo sobre la sala. Esta vez, fue el juez quien rompió el mutismo. Imagine que, al mirar hacia el pasaje, el hombre que vio era usted mismo reflejado en un espejo. Sí, señoría. Eso era lo que intentaba decir, dijo Brown. Me preguntaron por su figura, y nuestros sombreros tienen esas esquinas, como cuernos. El juez se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con intensidad. Con un tono diferente al que había empleado hasta entonces, dijo: ¿Piensa sinceramente que cuando Sir Wilson Seymour vio a esa criatura con curvas, cabello femenino y pantalones masculinos, lo que realmente vio fue a sí mismo? Sí, señoría, dijo el padre Brown. El juez, un hombre corpulento con una peluca que parecía a punto de rebelarse contra la gravedad, asintió lentamente. El silencio en la sala era denso, palpable, como una niebla que se cernía sobre los presentes. Solo el tic-tac del reloj, implacable y monótono, rompía la tensión. El padre Brown, pequeño y encorvado, parecía un pájaro posado en el borde de un precipicio. Su mirada, sin embargo, era aguda, penetrante, como la de un halcón. Observaba a los acusados, 3 jóvenes pálidos y nerviosos, con una mezcla de compasión y severidad en los ojos. La acusación era grave: robo y asesinato. Las pruebas, aparentemente irrefutables. Pero el padre Brown, con su habitual intuición, sentía que algo no encajaba. Algo en la meticulosa reconstrucción de los hechos le parecía forzado, artificial. Una sutil disonancia en la sinfonía de la evidencia. Él lo sabía, aunque aún no podía articularlo. La verdad, como una perla escondida en el fondo del mar, esperaba ser descubierta. Y también piensa que cuando el capitán Cutler vio al chimpancé, con sus enormes hombros encorvados y esas extrañas cerdas, ¿en realidad se estaba viendo a sí mismo? Sí, señoría. El silencio que siguió a mi afirmación fue denso, pesado como una losa de mármol. Sentí las miradas de todos los presentes clavadas en mí, un coro de expectativas y juicios que me envolvía como una fría sábana. La sala, con su atmósfera cargada de tensión, parecía contener la respiración. Cada tic-tac del reloj resonaba con una intensidad amplificada, martilleando mi paciencia y exacerbando mi nerviosismo. El aire, seco y rancio, olía a papel viejo y a miedo. Sabía que mi respuesta, breve y concisa, había sido insuficiente. Pero ¿qué más podía decir? Las palabras se me escapaban, se disolvían en la opresiva quietud. Mi garganta se sentía seca, áspera, como si hubiera tragado arena del desierto. El sudor frío me recorría la espalda, empapando mi camisa. El juez, un hombre corpulento con una expresión impasible, rompió el silencio. Su voz, grave y resonante, resonó en la sala, cortando la tensión como un cuchillo afilado. La pregunta que formuló fue directa, incisiva, sin dejar lugar a dudas. Y yo, de nuevo, me encontré atrapado en la red de mi propia incertidumbre, buscando desesperadamente una salida, una respuesta que me librara de la creciente presión. El juez se reclinó en su asiento con una lozanía que hacía difícil discernir si se trataba de cinismo o de admiración. Su rostro, imperturbable, ofrecía pocas pistas. Observaba la escena con una calma que contrastaba con la tensión palpable en la sala. El silencio, denso y expectante, se prolongaba, roto solo por el leve tic-tac del reloj de pared. Un silencio que parecía comprimir el aire,
cargado con la gravedad del momento. ¿Y puede decirnos? Preguntó. ¿Por qué usted distinguió su propia figura en un espejo, cuando dos caballeros tan distinguidos no lo hicieron? El padre Brown parpadeó con mayor dificultad que antes. Luego, tartamudeó. Realmente, señoría, no lo sé. A menos que se deba a que no me miro con mucha frecuencia. La verdad es que no suelo prestarme atención. Me ocupo de otras cosas, de las tareas del día a día, de las preocupaciones que, como a todos, me agobian. Y en ese ir y venir, en ese ajetreo constante, la contemplación de mi propio ser queda relegada a un segundo plano, casi en el olvido. Quizá por eso no percibo los cambios, las pequeñas transformaciones que el tiempo, inexorable, va grabando en mi rostro y en mi alma. Es posible, señoría, que la respuesta a su pregunta resida en esa falta de introspección, en esa ausencia de un examen concienzudo de mi propia imagen. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.